Estimados estudiantes del módulo de empresarismo, continuamos con nuestras actividades y nuestra temática propuesta para la tercera semana y estamos desarrollando el concepto de la oportunidad de negocios basada en el plan de negocios, que es el documento que en pocas palabras resume o condensa la oportunidad de negocio. Entonces, como lo decíamos en la anterior presentación, la oportunidad de negocio se manifiesta en el plan de negocios, que es el documento que formaliza el modelo, el concepto y la idea de negocio, el cual está basado en 5 estudios fundamentales. El primero de ellos es el estudio de mercado, el segundo el estudio técnico, el tercero el estudio administrativo, el cuarto el estudio legal y el quinto el estudio financiero. Entonces vamos a mirar el primero de los 5 estudios del plan de negocios, que corresponde al estudio de mercado. Aquí vamos a repasar algunos conceptos que vimos en el módulo de mercado y venta de medicamentos y dispositivos médicos para que todos ustedes lo tengan muy presente. Vamos a analizar conceptos como el análisis de la competencia, análisis de los clientes, definición del segmento o nicho de mercado, el marketing mix y todos estos elementos que nosotros vimos en este módulo. Entonces, en este primer nivel se exige, o normalmente la exigencia es que el equipo emprendedor identifique cuáles son las condiciones del sector donde se va a intervenir, o sea, va a hacer un análisis del sector. ¿Quiénes y cuántos son nuestros clientes potenciales en términos de estimar cuál es el tamaño del mercado que deseamos atender con nuestra idea de negocio? ¿Cuál es la competencia de la empresa en el mercado? Eso significa cuál es el perfil de los competidores, hacer un análisis de la competencia de los competidores, lo cual pues nos permitirá determinar el perfil de nuestra idea de negocio. ¿Cuáles son los mecanismos de compra de nuestros consumidores potenciales? Esto también en términos de analizar los comportamientos de compra, comportamiento del consumidor, lo que veíamos en nuestro módulo. ¿Cuáles son los mecanismos de venta que nuestra empresa implementará para que los consumidores potenciales compren? Entonces, en ese sentido, es importante tener presente todo lo que vimos de gestión de ventas en nuestro módulo de mercadeo y venta de medicamentos y dispositivos médicos. ¿Cuáles son las especificaciones generales de nuestro producto y o servicio? Recordemos que eso hace parte del famoso marketing mix cuando hablamos de las estrategias de producto y que eso es una fuente para la generación de ventajas competitivas. De igual forma, analizar cuáles son los mecanismos de promoción de nuestro producto. Entonces, aquí tenemos que ver con una de las P del marketing mix denominada promoción. ¿Cuál es la proyección de ventas real en este mercado? Es importante hacer una proyección de ventas porque esta nos va a permitir estimar la proyección de ingresos, de la cual desarrollaremos con el estudio económico financiero. De igual forma, también para el estudio técnico se convierte en un insumo fundamental estas proyecciones de ventas. En primera instancia hay que hacer un análisis del producto o servicio. O sea, el estudio de mercado parte del concepto del análisis del producto o servicio o de la idea de negocio en términos de las especificaciones técnicas. Ustedes saben que al comercializar medicamentos o dispositivos médicos o de pronto crearlos a través de preparados magistrales o algo así, que se conviertan en ideas de negocio, es importante analizar todo lo que tiene que ver con principios activos, formas farmacéuticas, etcétera, etcétera. O sea, todos esos elementos hacen parte de las especificaciones técnicas las cuales deben analizarse. En segunda instancia tenemos los valores agregados. Recordemos que el valor agregado es lo que nos hace, llamémoslo así, generar ventajas competitivas en el mercado frente a nuestros competidores y atender y satisfacer las necesidades de nuestro segmento o nicho de mercado. Entonces, en ese sentido, es como nuestra propuesta de idea de negocio, de producto o de servicio, va a aumentar el valor percibido por el cliente o por el consumidor en sí mismo. Y tenemos el concepto de la matriz FODA, que ustedes saben, eh, combina las dimensiones internas, fortalezas y debilidades, y oportunidades y amenazas externas que afectan, inciden o pueden contribuir o pueden limitar el desarrollo de nuestra idea de negocio. Por eso es importante, estimados estudiantes, empezar a iniciar el estudio de mercado con un análisis del producto o servicio, también analizando el sector y obviamente pues analizando los atributos, las ventajas competitivas que se pueden ofrecer a través de la idea de negocio. En segunda instancia tenemos el análisis de la competencia. Ustedes saben que el competidor es toda empresa o unidad productiva que se encarga de satisfacer necesidades similares a las que logramos nosotros satisfacer con un producto o servicio. Y tenemos dos categorías de competidores. Hay competidores directos y hay otros competidores indirectos.
lo importante es hacer un análisis de los competidores, o sea, un análisis de la competencia. Y para ello, pues obviamente necesitamos de toda la información pertinente, pues para realizar, obviamente, este estudio de los competidores. Entonces, por ello es importante realizar el análisis de la competencia. De igual forma, es importante realizar el análisis del cliente y para ello vamos a recordar dos conceptos que vimos en el módulo de mercado y venta de medicamentos y dispositivos médicos cuando hablamos de los conceptos de segmento y nicho de mercado. Recordemos que el segmento de mercado son todo ese grupo de clientes o consumidores potenciales que comparten características similares, pero se atienden necesidades generales como tal. Por ejemplo, un segmento de mercado son todos los compradores o consumidores de leche. En cambio, un nicho de mercado es la porción del segmento de mercado, la cual se constituye o se caracteriza porque se atienden necesidades específicas. Entonces voy a poner un ejemplo. Digamos que el segmento de mercado son todos los compradores de leche. Y podríamos decir que un nicho de mercado son compradores entre los 15 y los 60 años de leche en polvo, pero deslactosada, ¿cierto? O sea, en el segmento las necesidades son generales, en el nicho son necesidades mucho más específicas. Entonces, esto es importante para establecer cuál es el perfil del segmento o nicho de mercado que deseamos atender con nuestra idea de negocio. De igual forma, recordamos ese concepto de la investigación de mercados, que se convierte en un proceso fundamental en el cual a través de la recopilación, clasificación, interpretación y análisis de la información, lo que se busca es tomar decisiones relacionadas con las estrategias de marketing y el marketing mix. Entonces, uno de los componentes del estudio de mercado consiste en el desarrollo de una investigación de mercados. Ustedes vieron en el módulo de mercado y ventas de medicamentos y dispositivos médicos cuáles son las fases de la investigación de mercados, así como los enfoques para el desarrollo del muestreo, por ejemplo, si es un muestreo probabilístico o no probabilístico, y los métodos de selección de la muestra, así como también en la parte de ya de la tabulación de los resultados, la forma de analizar e interpretar los resultados utilizando también las medidas de tendencia central de estadística descriptiva. Entonces, básicamente, ese es el concepto de lo que tiene que ver con investigación de mercados. De igual forma, en el estudio de mercado se es importante realizar el plan de marketing o el plan de mercadeo. Recuerden ustedes que en el módulo de mercadeo vimos el concepto del plan de marketing desde las cuatro etapas, ¿cierto? Cuando vimos desde la oportunidad, desde el marketing estratégico, desde el marketing táctico y acción y control. Entonces, el plan de marketing que busca describir cada una de las estrategias y actividades a implementar para conseguir que la porción del mercado, ¿cierto? Esto se atienda tal y como el equipo emprendedor lo planifica. Y en ese sentido es importante que el plan de marketing prácticamente se exprese en términos del marketing mix o las 4P del marketing, que es precio, producto, plaza y promoción. Entonces también es importante en el estudio de mercado fijar cuáles son las estrategias de precio, una de las 4P del marketing mix, las cuales son importantes tener presente en el estudio de mercado. Entonces, en cuanto a precios, es importante considerar aspectos tales como el valor de los productos de acuerdo con los precios de los competidores, los márgenes de utilidad mínimos para cubrir la inversión, el análisis de las variables precio, volumen, utilidad, que esto es lo que da a conocer en términos del estudio financiero, lo que vamos a conocer como el concepto del punto de equilibrio, la política de pagos a los proveedores, la política de descuentos a los clientes, las políticas de cartera, es decir, de la recuperación de las deudas que contraen los clientes con nosotros, y los impuestos y retenciones que recibirá en la operatividad de la empresa. Entonces, estos son algunas variables o algunos aspectos importantes a tener en cuenta cuando fijemos los precios o la estrategia de precios asociada a la idea de negocio. También tenemos el concepto de las estrategias de producto. Entonces aquí tenemos las presentaciones, los envases, empaques y embalajes, los sabores, aromas y texturas y las materias primas. Todo esto hace parte de las especificaciones técnicas del producto, las cuales deben estar muy acordes con las necesidades y expectativas del segmento o nicho de mercado que deseamos atender.
Entonces tenemos conceptos como el nombre comercial, el nombre genérico, el nombre químico, la concentración de medicamento, el número de lote y la fecha de vencimiento. Esa es la forma más común de empaque o de envase, ¿cierto?, de medicamentos en el sector farmacéutico. También consideramos las estrategias de plaza, una de las cuatro P del marketing mix. Entonces, cuando analizamos las estrategias de plaza, tenemos en cuenta aspectos tales como los canales de distribución que se usarán para vender el producto, los puntos de venta, los métodos de despacho y transporte, costos de transporte y seguro, los sistemas de bodegaje o almacenaje, la política de inventario y el personal y equipos para distribución. Entonces, todas esas consideraciones son importantes tenerlas presentes como estrategias de distribución o plaza. Es entendiéndose obviamente los canales de distribución intermediarios, por ejemplo, en fabricante consumidor, fabricante mayorista consumidor, fabricante mayorista minorista consumidor, es decir, los niveles de cada uno de los canales de distribución. De igual forma, también tenemos la cuarta P, que es la de promoción, y entonces aquí es donde consideramos aspectos tales como el nombre y la marca, el tipo de publicidad que se realizará para dar a conocer el producto, el plan de medios, o sea, los tipos de medios masivos y dirigidos que emplearán para dar a conocer el producto, el personal de servicio de venta e impulso del servicio, o sea, todas las estrategias enfocadas a incentivar la compra de este mercado potencial o de estos clientes potenciales por medio de este tipo de consideraciones. De igual forma también dentro de la P de promoción se encuentra todo el tema relacionado con las estrategias de publicidad. Estimados estudiantes, entonces este es el primero de los estudios del plan de negocios correspondiente al estudio de mercado. La idea es que por favor revisemos el material que encontramos en esta presentación, así como los videos complementarios y empecemos nosotros a identificar cómo podríamos perfilar estos estudios para efectos del plan de negocios. Hasta pronto.